Esta semana comenzó con un atentado explosivos en la puerta de una fiscalía en Trujillo. Un atentado de esta envergadura no puede pasar por alto. Debe marcar un hito, un punto de no retorno, una línea a partir de la cual la reacción del gobierno ante la ola de violencia que nos está consumiendo cambie. El primer momento en el que esto se hacía obligatorio se registró hace solo unos meses, cuando estalló la explosión de las protestas de transportistas en Lima en demanda de protección a su derecho a vivir y a desarrollar sus actividades básicas. Junto a ellos, la lista es inacabable: bodegueros, dueños de restaurantes, de colegios distritales, puntos de venta de alimentos. Lima está expuesta, la costa norte está expuesta, la población de Lima y de la costa norte y también del sur, acaban de asesinar a un periodista en Ica, está expuesta a una ola de extorsiones y sicariatos que no está enfrentando el gobierno. El día de ayer, un grupo de delincuentes en un vehículo dejaron en la puerta de un penal en Lima, en Castro Castro, un explosivo con una carta determinando o exigiendo que la acción de las autoridades se dirija específicamente hacia otro delincuente, un posible competidor. Un explosivo en la puerta de un penal, en un vehículo que nadie intervino. Un explosivo en la puerta de una fiscalía, grabado por cámaras sin ninguna reacción sobre, por lo menos, el perpetrador directo que pudo escapar de la escena sin ser detenido. A propósito, no hay detención sino en flagrancia. Y en el único caso que las autoridades tienen registrado como para generar una flagrancia, nadie reaccionó. Hace meses que el gobierno tendría que haber reaccionado y no lo ha hecho. El atentado con dinamita en la fiscalía, al que hay que sumar ahora este otro, dejar explosivos en la puerta de una cárcel, debería mostrarnos a todos y a todas que este patrón de violencia ha escalado a un segundo nivel. El gobierno debió proteger a la población, no lo ha hecho. Y ahora a quienes se está amedrentando es a las propias autoridades del Estado. A las propias autoridades del Estado. La fiscal de la Nación ha denunciado que 2 de los magistrados que despachan en ese edificio, que resulta ser además la sede de un equipo de fiscales contra la criminalidad organizada, están trabajando bajo amenazas. Bajo amenazas. El gobierno se ha encerrado en un extraño planeta desde el que cree que la violencia es una cuestión de estadísticas que pueden ser interpretadas. Entonces concentra su esfuerzo en buscar números, cifras, que le permitan construir falsos argumentos sobre la reducción de lo que evidentemente está creciendo a ojos de todos y de todas. Proteger a las fiscalías tendría que ser una consigna inevitable después del atentado registrado contra las fiscalías de Trujillo. Pero proteger a las fiscalías parece un objetivo lejano para un gobierno que ha definido a las fiscalías como enemigos. Enemigos a acercar. Hace poco el ministro del Interior, simulando atender un requerimiento que había simulado aceptar a una fiscalía, entregó un teléfono móvil en el formato de una carcasa vacía, sin elementos que permitan acceder a ninguna información. Esa burla que representa. ¿Qué representa? Haber dedicado todo este tiempo desde el gobierno y el Congreso a destruir, intentar quebrar las relaciones que la Fiscalía y la Policía, no sin particularidades y problemas, vienen intentando establecer desde que en tiempos del gobierno de Alberto Fujimori se suscribieron los primeros convenios de cooperación para la lucha contra el tráfico de drogas con el gobierno americano. ¿Cuántos son? Casi 35 años de esfuerzos tratando de construir una relación que el Parlamento actual y el gobierno quieren destruir. ¿Qué significa haber dedicado los esfuerzos legislativos de este último periodo a boicotear la delación
poniéndole límites a la colaboración eficaz, que significa eliminar la detención preliminar y reducir el espacio para el desarrollo de allanamientos, que significa haber prácticamente demolido el esfuerzo de coordinación que en tiempos de Marita Barreto, la fiscal Marita Barreto y el coronel Jalvi Corchado se tejieron para construir un equipo independiente de investigación de la criminalidad en el poder. ¿Qué significa recortar el presupuesto del Ministerio Público? ¿No representa todo esto haber organizado una campaña que en lo que tiene de consistente busca por objetivo cercar a las fiscalías? Bueno, esas fiscalías que este gobierno y el Congreso están cercando han sido ahora víctimas de un atentado con explosivos, dinamita. Seguimos buscando significados. ¿Qué representa la dinamita en Trujillo? Una zona fuertemente afectada por un patrón de criminalidad que se organiza desde Patás, desde uno de los puntos de acumulación más importantes desarrollados por la minería ilegal. ¿No es el uso de dinamita en ese atentado una especie de firma que permite reconocer de qué sector provienen quienes están atacando a la Fiscalía? Bueno, un evento de esta naturaleza, decía al comenzar este comentario, debería marcar un punto de inflexión, un punto límite. Porque si el abandono de la población de la costa norte del Perú y de Lima ha sido imperdonable, a partir de este momento, toda pasividad, toda forma de aquiescencia, toda manera de eludir lo que representa confrontar un patrón de violencia en expansión, significa una forma de aquiescencia, una forma de consentimiento a que esta manera de desarrollar la violencia se despliegue. Claro, esperamos que eso no ocurra, pero un atentado con explosivos en la puerta de una fiscalía bien puede ser la marca del inicio de un proceso de despliegue de violencia física directa contra los fiscales. La única consigna admisible, entonces, a partir de este atentado, es proteger a los fiscales. ¿Va a hacerlo este gobierno? ¿Va a cambiar este gobierno de actitud respecto al Ministerio Público? ¿Va el Congreso a permitir que luego de haber impuesto esta absurda ley, que sin ningún conocimiento en la materia pretende quebrar la relación de coordinación entre fiscales y policías, ahora gire para permitir que haya un procedimiento fuerte de protección a los policías? En una hablada de violencia como la que tenemos, la única arma legítima del Estado es la investigación y la sanción de quienes perpetran delitos. Y en una ola de violencia como la que tenemos, poder organizar casos eficientes, fuertes contra la criminalidad organizada requiere, primero, detenciones preliminares. Segundo, flexibilización con los allanamientos. Tercero, recursos. Jamás olvidar que la seguridad es una cuestión de protección. Protección a víctimas, protección a personas amenazadas, protección a testigos, protección y promoción de la delación, porque no hay otra manera de romper una organización criminal que no sea apoyarse en delaciones. Esas 4 actividades requieren un compromiso público, objetivo, claro, del gobierno en contra de la criminalidad. ¿Lo tenemos? ¿O lejos de eso estamos más bien ante un gobierno que en esa concentración obsesiva por dedicarse solo a los casos de la señora Boluarte y de su entorno y descuidar todas las consecuencias colaterales que sus maniobras en el Congreso para proteger a la presidenta y a su entorno generan, está provocando esa expansión de violencia? Cambiar de giro. Debo decirlo, la única manera eficiente de cambiar el giro no pasa por solo reemplazar al ministro del Interior. En mi opinión, lo que habría que reemplazar es a todo el gabinete. En lo que habría que pensar, si es que el Congreso tuviera un mínimo de compromiso con el país, ya que es el Congreso quien controla las decisiones de la señora Boluarte bajo esa permanente tenencia del control de la vacancia que adquirieron en el último periodo político, si el Congreso, repito, tuviera un mínimo de voluntad de proteger a este país,
lo que tendría que impulsar es un gabinete independiente. Uno que pueda gobernar al margen de los caprichos de la presidenta por lo que queda antes de las elecciones del 2026. Uno que pueda, por lo menos, poner a este país en un mínimo de equilibrio para llegar a la discusión fundamental que debemos organizar con ocasión a las siguientes elecciones. Ya no estamos en la pandemia, ya no estamos encerrados en nuestras casas, ya tendríamos que estar superando la quiebra de relaciones interpersonales que la pandemia produjo. Ya tendríamos que estar en posición de abandonar el miedo. ¿Qué queremos para los siguientes años en este país? Ese debate solo va a ser posible si logramos mantener este país entero. Y eso requiere decisiones drásticas. ¿El gobierno en qué está pensando entonces? ¿En sostener a sus propias organizaciones para las elecciones del 2026? ¿O está pensando en ese mínimo que requerimos para poder seguir pensándonos como una república mínimamente viable? ¿Puedo repetir esta frase que estaba muy buena para que no haya esa coma? El gobierno, desde el gobierno y desde el Congreso, ¿en qué se está pensando? En simplemente reproducir las condiciones políticas de este ciclo en las siguientes elecciones, o en construir una plataforma que nos mantenga como una república mínimamente viable, una república que se pueda administrar, rescatar en alguna dirección a partir de la siguiente gestión de gobierno. Creo que es momento de pensar fuertemente en que el único acuerdo nacional inmediato que podría poner algo de orden en este caos consiste en reemplazar a este gabinete por un gabinete independiente. Uno que pueda gobernar sin estar sometido a los caprichos de la señora Boluarte. Si no van a destituir a la señora Boluarte, si no va a ser procesada de inmediato por los crímenes por los que tendrá que responder más adelante, por lo menos ayudaría, que no estorbe. Que las decisiones sobre políticas públicas pasen a una mesa de expertos en políticas públicas que puedan gobernar sin su interferencia. Si el Congreso está pensando en algo más que simplemente levantar fondos para la siguiente campaña y perpetuarse, pues entonces de lo que deberían asegurarse es que para la siguiente campaña haya un país que gobernar. Y la viabilidad de este país está ahora en juego. No es tiempo para mezquindades. Nos están matando. Y la escalada de violencia está creciendo hasta tocar a las autoridades. ¿Vamos a ponerle a esto punto final? ¿O el plan es ser explícitamente cómplices con lo que está ocurriendo?